Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos por aquí otra vez. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos, sino de algo mucho más sorprendente en 1 millón. Sí, escucharon bien. Can Yaman ha recibido 1 millón. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y quién es el alma caritativa que soltó esa millonada? Pues prepárense porque la historia es más interesante de lo que se imaginan. Antes de que nos sumerjamos en este mar de billetes, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas y la verdad, me harían muy feliz si se unieran a esta comunidad de chismosos amantes del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos se están haciendo es, ¿cómo es posible que Can Yaman haya recibido 1 millón? Y lo más importante, ¿de dónde salió ese dineral? Bueno, la respuesta es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata de un regalo así sin más, como si alguien se hubiera encontrado 1 millón de euros en la calle y hubiera decidido regalárselo a Can. Ojalá fuera así de fácil. En realidad, este millón al que nos referimos no es precisamente un cheque gigante que le entregaron a Can Yaman. Es más bien una estimación del impacto económico y mediático que su fundación, Can Yaman for Children, ha generado a través de sus actividades benéficas y de concienciación. Sí, Can Yaman no solo es un actor guapísimo, sino que también tiene un corazón de oro y se dedica a ayudar a los niños necesitados. La Fundación Can Yaman for Children se centra en brindar apoyo a niños y jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea por problemas de salud, pobreza o falta de oportunidades. La Fundación organiza eventos benéficos, recaudaciones de fondos y proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de estos niños. Ahora, ¿cómo llegamos a esa cifra de 1 millón? Pues bien, diversos medios especializados en el mundo del espectáculo y las finanzas han calculado el valor mediático y el impacto económico que ha tenido la labor de la Fundación. Esto incluye el valor de la publicidad que han generado las noticias sobre la Fundación, el aumento de la popularidad de Can Yaman como resultado de su compromiso social, y las donaciones que ha logrado atraer la Fundación gracias a su visibilidad. Es importante entender que no es 1 millón de euros en efectivo que Can Yaman tiene guardado en su cuenta bancaria. Es una cifra que representa el valor total que ha generado su fundación a través de sus actividades. Es como decir que una empresa vale 1 millón de euros, no significa que tenga esa cantidad de dinero líquido en el banco, sino que ese es el valor estimado de todos sus activos, su marca y su potencial. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién le hizo este regalo? En realidad, el regalo es el resultado del arduo trabajo y la dedicación de Can Yaman y su equipo en la fundación. Es el reconocimiento a su compromiso social y a su capacidad para movilizar a la gente en torno a una causa noble. Es una prueba de que la fama y el éxito pueden utilizarse para hacer el bien y marcar la diferencia en la vida de los demás. Obviamente este impacto millonario no sería posible sin el apoyo de los fans de Can Yaman, que son legión en todo el mundo. Muchos de ellos donan dinero a la fundación, participan en los eventos benéficos y difunden la labor de la fundación en sus redes sociales. El compromiso de los fans de Can Yaman es fundamental para el éxito de la fundación y para que pueda seguir ayudando a los niños necesitados. Además, también hay que destacar la colaboración de diversas empresas y organizaciones que apoyan la Fundación Can Yaman for Children. Estas empresas donan dinero, ofrecen recursos y ayudan a organizar eventos benéficos. El apoyo de estas empresas es fundamental para que la Fundación pueda llevar a cabo sus proyectos y alcanzar sus objetivos. Pero la historia no termina aquí. Además de su labor benéfica, Can Yaman también ha estado involucrado en otros proyectos sociales. Por ejemplo, ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la educación y la protección del medio ambiente. Su compromiso social va más allá de su fundación y abarca una amplia gama de temas importantes. Es importante destacar que Can Yaman no es el único famoso que utiliza su fama para hacer el bien. Hay muchos otros actores, músicos y deportistas que están comprometidos con causas sociales y que utilizan su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo.
Sin embargo, la historia de Can Yaman es especialmente inspiradora porque demuestra que incluso las estrellas de la televisión pueden marcar la diferencia y ayudar a construir un mundo mejor. Ahora, para ser completamente justos, también hay que mencionar que Can Yaman no está exento de controversias. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunos momentos polémicos que han generado críticas y debates. Sin embargo, su labor benéfica y su compromiso social son innegables y demuestran que es una persona que se preocupa por los demás y que quiere utilizar su fama para hacer el bien. En definitiva, la historia de Can Yaman y el millón que ha generado su fundación es una historia inspiradora que nos enseña que todos podemos hacer la diferencia, sin importar quiénes seamos o a qué nos dediquemos. Si Can Yaman, con su fama y su éxito, puede dedicar tiempo y recursos a ayudar a los niños necesitados, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, aunque sea a menor escala. Y es que al final de eso se trata la vida, de ayudar a los demás, de hacer del mundo un lugar mejor y de dejar una huella positiva en la vida de las personas que nos rodean. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre Can Yaman y su fundación, recuerden que detrás de ese rostro guapo y esa sonrisa encantadora hay una persona comprometida con una causa noble y que está haciendo todo lo posible para marcar la diferencia. Y ahora, después de este chismecito inspirador, vamos a recapitular un poquito lo que hemos aprendido hoy. Vimos que Can Yaman no recibió un cheque de 1 millón de euros así sin más, sino que esa cifra representa el impacto económico y mediático que ha generado su fundación, Can Yaman for Children, a través de sus actividades benéficas. También vimos que este impacto no sería posible sin el apoyo de los fans de Can Yaman, las empresas colaboradoras y el arduo trabajo del propio actor y su equipo. Y por último aprendimos que todos podemos hacer la diferencia y que incluso las estrellas de la televisión pueden marcar la diferencia y ayudar a construir un mundo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta traerles este tipo de historias que nos inspiran y nos demuestran que el mundo no es tan malo como a veces parece. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y su fundación? ¿Les inspira a hacer algo por los demás? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, pero esperen. El chismecito no termina ahí, mi gente. Vamos a profundizar un poco más en esta historia porque hay muchos detalles jugosos que aún no hemos explorado. Agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la fundación, Can Yaman for Children. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuál fue la motivación de Can Yaman para crearla? Pues bien, la historia cuenta que Can siempre ha sido una persona muy sensible a los problemas de los niños. Desde pequeño fue testigo de situaciones de vulnerabilidad y desigualdad que lo marcaron profundamente. Cuando alcanzó la fama y el éxito como actor, Can sintió la responsabilidad de utilizar su plataforma para ayudar a los demás. Así fue como surgió la idea de crear una fundación que se dedicara a brindar apoyo a los niños necesitados. No fue una decisión tomada a la ligera, Can se involucró personalmente en la planificación y la organización de la fundación, y se aseguró de que estuviera alineada con sus valores y principios. El objetivo principal de la fundación es proporcionar a los niños las herramientas y los recursos necesarios para que puedan tener un futuro mejor. Esto incluye acceso a la educación, atención médica, alimentación adecuada y oportunidades de desarrollo personal. La fundación trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones benéficas y con comunidades locales para identificar las necesidades más urgentes y desarrollar proyectos que tengan un impacto real en la vida de los niños. Ahora, vamos a hablar de algunos de los proyectos más destacados que ha llevado a cabo la fundación, Can Yaman for Children. Uno de los proyectos más emblemáticos es la construcción de escuelas y centros comunitarios en zonas rurales y marginadas.
Estos centros ofrecen a los niños la oportunidad de recibir una educación de calidad y de desarrollar sus habilidades y talentos. Otro proyecto importante es la provisión de atención médica a niños que sufren enfermedades crónicas o discapacidades. La Fundación trabaja con hospitales y clínicas para garantizar que estos niños reciban el tratamiento y el cuidado que necesitan para mejorar su calidad de vida. Además, la Fundación también organiza campañas de vacunación y de prevención de enfermedades para proteger la salud de los niños. La Fundación también se preocupa por la alimentación de los niños. Organiza campañas de recolección de alimentos y distribuye comidas nutritivas a familias de bajos recursos. Además, la Fundación también promueve la educación nutricional y enseña a los niños y a sus familias cómo llevar una dieta saludable. Pero la labor de la Fundación no se limita a proporcionar asistencia material a los niños. También se preocupa por su bienestar emocional y psicológico. La Fundación organiza talleres y actividades recreativas que les permiten a los niños expresar sus emociones, desarrollar su creatividad y fortalecer su autoestima. Y aquí viene el detalle jugoso, mis chismosos. Can Yaman no solo presta su nombre a la Fundación, sino que se involucra activamente en todos los proyectos. Participa en los eventos benéficos, visita los centros comunitarios y se reúne con los niños y sus familias. Su presencia y su cercanía son un gran estímulo para los niños y les demuestran que no están solos. De hecho, hay varias anécdotas conmovedoras sobre la relación de Can Yaman con los niños que apoya su fundación. Se cuenta que en una ocasión, Can visitó un hospital para niños enfermos de cáncer. Pasó horas conversando con los niños, contándoles chistes y haciéndoles reír. Al final de la visita, uno de los niños le regaló un dibujo que había hecho con sus propias manos. Can se emocionó tanto que guardó el dibujo como un tesoro y lo lleva siempre consigo. Otra anécdota cuenta que en una ocasión, Can viajó a una zona rural para inaugurar una escuela que había construido su fundación. Al llegar a la escuela, fue recibido por una multitud de niños que lo abrazaron y le agradecieron por haberles dado la oportunidad de estudiar. Can se sintió tan conmovido que no pudo evitar las lágrimas. Estas historias demuestran que el compromiso de Can Yaman con los niños es genuino y profundo. No se trata de una simple campaña de relaciones públicas, sino de un verdadero deseo de hacer el bien y de marcar la diferencia en la vida de los demás. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el impacto mediático que ha generado la Fundación Can Yaman for Children. Como ya mencionamos, diversos medios especializados han calculado que la labor de la Fundación ha generado un valor de 1 millón de euros en términos de publicidad y visibilidad. Esto significa que las noticias sobre la Fundación han aparecido en periódicos, revistas, programas de televisión y sitios web de todo el mundo. Estas noticias han contribuido a aumentar la popularidad de Can Yaman y a fortalecer su imagen como un actor comprometido con causas sociales. Además, la Fundación ha logrado atraer la atención de diversas empresas y organizaciones que han decidido colaborar con ella. Estas empresas han donado dinero, han ofrecido recursos y han ayudado a organizar eventos benéficos. Pero el impacto mediático de la Fundación no se limita a generar publicidad y atraer donaciones. También ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas que enfrentan los niños necesitados. Las noticias sobre la Fundación han ayudado a crear conciencia sobre la importancia de la educación, la salud y el bienestar de los niños. Y es que al final, ese es uno de los objetivos principales de la Fundación, utilizar la fama y el éxito de Can Yaman para generar un impacto positivo en el mundo. La Fundación quiere inspirar a otras personas a involucrarse en causas sociales y a hacer todo lo posible para ayudar a los demás. En resumen, la historia de Can Yaman y el millón que ha generado su fundación es una historia inspiradora que nos enseña que todos podemos hacer la diferencia. Si Can Yaman, con su fama y su éxito, puede dedicar tiempo y recursos a ayudar a los niños necesitados, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, aunque sea a menor escala? Recuerden, mi gente, que no se necesita ser famoso o rico para hacer el bien. Todos podemos contribuir a construir un mundo mejor, ya sea donando dinero, ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente siendo amables y compasivos con los demás. Así que ya lo saben. La próxima vez que vean una noticia sobre Can Yaman, recuerden que detrás de ese rostro guapo y esa sonrisa encantadora hay una persona comprometida con una causa noble y que está haciendo todo lo posible para marcar la diferencia. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué les pareció la historia de Can Yaman y su fundación.
Y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo chismecito. Adiós.